Los organismos vivos estamos formados por millones de células y estas a su vez se forman de millones de moléculas. Pero hay un conjunto de los 4 tipos principales de moléculas biológicas grandes que componen la mayoría del peso seco de la célula. Estos son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esto no significa que estas sean las únicas moléculas en tu cuerpo, sino que son las moléculas grandes más importantes. En este video nos enfocaremos en los carbohidratos. Son moléculas biológicas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción aproximada de un átomo de carbono por cada molécula de agua. Esta composición es la que da su nombre a los carbohidratos, es decir, están compuestos de carbono más agua. Los carbohidratos pueden ser aldehídos polihidroxi llamados aldosas, ald por aldehído y osa por azúcar. Como ejemplo tenemos la D-glucosa. También puede ser cetonas polihidroxi llamadas cetosas, cet por cetona, osa por azúcar. Como ejemplo tenemos la D-fructosa. Y también pueden ser compuestos formados por la unión de aldehídos polihidroxi o cetonas polihidroxi. En las funciones de los carbohidratos podemos destacar como más importante que son la fuente principal de energía metabólica en los organismos. Las plantas los sintetizan por medio de la fotosíntesis para su nutrición, pero también los almacenan en tejidos de reserva y los animales los consumen y nosotros consumimos plantas y animales, logrando así la ingesta de carbohidratos que luego se cataliza en las mitocondrias, logrando liberar toda su energía química en energía altamente útil para las actividades celulares. A este proceso se le llama respiración celular. Otra función es que sirven como sitios de reconocimiento en las superficies celulares. Forman glicoproteínas en paredes celulares que sirven para reconocimiento. Por ejemplo, los espermatozoides reconocen un carbohidrato en la superficie de la pared de un óvulo y así logran ingresar a él. Otro ejemplo es el tipo de sangre A, B u O se determina por la naturaleza del azúcar que se une a la proteína en las superficies de los eritrocitos. También sirven como componentes estructurales en células, participan en la formación de ácidos nucleicos y como edulcorantes naturales y sintéticos. Las cadenas de carbohidratos tienen diferentes longitudes y los carbohidratos importantes a nivel biológico pertenecen a 3 categorías. Monosacáridos, que son los monómeros de los carbohidratos, disacáridos y polisacáridos, que son sus polímeros. Los carbohidratos de cadena larga o polisacáridos se forman por deshidrataciones de sus monómeros. Como ejemplo tenemos una de las moléculas de glucosa pierde un hidrógeno y la otra pierde un grupo OH y se libera una molécula de agua mientras se forma un nuevo enlace covalente entre las 2 moléculas de glucosa. Conforme se añaden más monómeros por el mismo proceso, la cadena se hace cada vez más larga y se forma un polímero. También los polímeros se descomponen en monómeros mediante reacciones de hidrólisis, en las que un enlace se rompe al incorporar una molécula de agua y así pueden volver a ser monómeros. En el cuerpo, las enzimas catalizan o aceleran las reacciones de síntesis por deshidratación y las reacciones de hidrólisis. Los monosacáridos, por su etimología mono, que significa uno, y sácar, que significa azúcar, son azúcares simples, de los cuales el más común es la glucosa. Suelen contener de 3 a 7 átomos de carbono. La mayoría de los átomos de oxígeno en los monosacáridos se encuentran en grupos hidroxilo, pero uno de ellos es parte de un grupo carbonilo. La posición del grupo carbonilo puede servir para clasificar los azúcares, como se menciona anteriormente, en aldosas y cetosas. Entre los monosacáridos más importantes tenemos la glucosa,
que al principio se denominó como dextrosa. Se encuentra en cantidades importantes en todo el mundo vivo. Es el principal combustible de las células. En los animales, la glucosa es la fuente de energía preferida de las células cerebrales y de las células que tienen pocas mitocondrias o que carecen de ella, como los eritrocitos. Las células que tienen un aporte limitado de oxígeno, como las del globo ocular, utilizan también grandes cantidades de glucosa para generar energía. Las fuentes alimentarias son el almidón de las plantas y los disacáridos como la lactosa, maltosa y sacarosa. La fructosa es el principal azúcar que se encuentra de forma natural en la miel y la fruta, como en bananos, uvas, higos, manzanas y en pequeñas cantidades en algunas hortalizas como las zanahorias. Es un miembro importante de la familia de azúcares cetosas. Es 2 veces más dulce que la sacarosa. Por esta razón, se utiliza a menudo como agente edulcorante en los productos alimenticios procesados. También se utilizan cantidades importantes de fructosa en el sistema reproductor en el semen, para así nutrir a los espermatozoides en el camino a la fecundación. La galactosa es necesaria para sintetizar diversas biomoléculas como la lactosa, los glucolípidos y determinados fosfolípidos, proteoglucanos y glucoproteínas. La síntesis de estas sustancias no disminuye por la ingesta deficiente de galactosa o del disacárido lactosa, debido a que el azúcar se sintetiza con facilidad a partir de la glucosa 1-fosfato. La ribosa es una aldopentosa que se encuentra presente en los ribonucleósidos, ribonucleótidos y sus derivados. La desoxirribosa, uno de sus derivados, también está presente en las cadenas de ADN y ARN. A través de los átomos de carbono en las posiciones 3 o 5, este azúcar puede unirse a un grupo fosfato, y si se une a una de las bases nitrogenadas del ARN, se forma un nucleótido. También cabe destacar que está presente en el adenosín trifosfato o ATP, que es una molécula de alto contenido energético que es utilizada por los organismos para actividades celulares. La silosa, también llamada azúcar de madera, es una aldopentosa. Tiene forma de hexágono y se encuentra ampliamente distribuida en distintas materias vegetales, como lo es la madera y la paja. También se puede encontrar en los tejidos conectores como en el páncreas o el hígado. Su función es principalmente alimenticia, pero también se utiliza para hacer pruebas de absorción intestinal. Es uno de los 8 azúcares que son esenciales para la nutrición humana. La manosa es una aldosa de 6 carbonos. Se produce de forma natural en los organismos del reino vegetal y que se encuentra en algunas proteínas animales glicosiladas, pero no existe necesidad nutricional para esta sustancia, ya que el cuerpo fácilmente puede producirla a partir de la glucosa. No obstante, se puede encontrar cantidades considerables en muchas frutas y verduras, incluyendo duraznos, manzanas, arándanos, col y tomates. Algunos practicantes de medicina alternativa han popularizado la manosa como un tratamiento para las infecciones del tracto urinario. Los disacáridos, del prefijo di que significa 2, se forman cuando 2 monosacáridos se unen por medio de una reacción de deshidratación, formando enlaces glucosídicos. Entre los más importantes encontramos a la sacarosa, que se forma de la unión de fructosa en un 50% y glucosa en el otro 50%, conocida como azúcar común o de mesa. El azúcar común se utiliza en casa para cocinar o hacer repostería y en las industrias se utiliza como agente edulcorante en la fabricación de alimentos y bebidas no alcohólicas. Se encuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae especialmente de la caña dulce y de la remolacha. La maltosa, azúcar vegetal y animal,
compuesto por dos moléculas de glucosa, conocida también como azúcar de malta. Es un producto intermediario de la hidrólisis del almidón y no parece existir en forma libre en la naturaleza. Se encuentra en el almidón y el glucógeno. Se puede extraer de los granos de cebada germinada y tostada. Es muy usada en la pastelería, en la elaboración del pan y en la producción de cerveza. Lactosa es el principal azúcar de origen natural que hay en la leche y en los productos lácteos. Está formada por glucosa y galactosa, dos azúcares simples que el cuerpo utiliza directamente como fuente de energía. En nuestro organismo, la enzima lactasa descompone la lactosa en glucosa y galactosa. Dato muy importante para más adelante. Los polisacáridos son carbohidratos complejos formados por un gran número de azúcares simples, los cuales se unen entre sí mediante enlaces glucosídicos. Juegan un papel importante en la formación de estructuras orgánicas y tejido de sostén, especialmente en los vegetales. Las características de los polisacáridos es que son de peso molecular elevado, no tienen sabor dulce, pueden ser insolubles o formar dispersiones coloidales y no poseen poder reductor. Estos polisacáridos cumplen con diferentes funciones en el organismo, contribuyen al desarrollo de estructuras orgánicas, permiten almacenar energía y actúan como un mecanismo de protección frente a ciertos fenómenos. Pueden ser homopolisacáridos formados por monosacáridos de un solo tipo, como el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Heteropolisacáridos. El polímero lo forman más de un tipo de monosacáridos. Como ejemplo tenemos la pectina. Entre los polisacáridos más importantes encontramos al almidón, que es un homopolisacárido digerible del grupo de los glucanos. Consta de cadenas de glucosa con estructura lineal llamadas amilosas en un 30% o ramificadas llamadas amilopectinas en un 70%. Constituye la reserva energética de los vegetales. Se obtiene mayoritariamente del maíz, el trigo, el arroz, la papa y la yuca. Si proviene de un tubérculo, suele denominarse fécula y si es de un cereal, almidón. La biomolécula más abundante de nuestro planeta es la celulosa, que es un homopolisacárido de cadena lineal compuesto exclusivamente por moléculas de glucosa unidas entre sí por puentes de hidrógeno. La función principal en los tejidos vegetales es el de sostén, o sea que forma parte de la pared celular en las células vegetales, en una proporción de un 40%. Es combustible, reaccionando con oxidantes fuertes de manera exotérmica, lo cual explica la facilidad con la que se propagan los incendios forestales. La encontramos en absolutamente todas las plantas, pero sus usos más frecuentes son en la madera, que posee aproximadamente un 50% de celulosa, y en el algodón, que es básicamente celulosa pura, ya que posee un 90%. El glucógeno. La glucosa es la fuente principal de combustible para nuestras células. Cuando el cuerpo no necesita usar la glucosa para generar energía, la almacena en el hígado y los músculos. Esta forma almacenada de glucosa se compone de varias moléculas conectadas entre sí y se llama glucógeno. Cuando el cuerpo necesita una inyección rápida de energía o cuando no puede obtener suficiente glucosa de los alimentos, se descompone el glucógeno para liberar glucosa al torrente sanguíneo y servir de combustible para las células. La formación de glucógeno, la síntesis de glucógeno a partir de glucosa se llama glucogénesis y se produce gracias a la enzima glucógeno sintasa. La adición de una molécula de glucosa al glucógeno consume dos enlaces de alta energía, una procedente del ATP y otra que procede del UTP.
Fuentes naturales de glucógeno son el camote, papa, plátano, pan integral, arroz integral, uvas, avenas y legumbres. Ahora que sabes sobre las generalidades de los carbohidratos y sus beneficios, también debes saber que hay enfermedades por consumo excesivo de carbohidratos. Tenemos la diabetes, que es el exceso de glucosa en la sangre. Los diabéticos, por lo general, no pueden producir suficiente insulina, por lo que tienen que tomar comprimidos hipoglucemiantes o inyectarse insulina para bajar el nivel de azúcar en su sangre, además de comer cantidades periódicas y controladas de carbohidratos. La intolerancia a la lactosa. Algunas personas no pueden digerir los carbohidratos que provienen de productos lácteos, ya que no poseen la enzima lactasa, que descompone la lactosa en glucosa y galactosa, por lo que pasan al intestino grueso y sirven como alimento a las bacterias, provocando gases, cólicos y diarrea. El sobrepeso u obesidad. El cuerpo puede mantener algunos carbohidratos almacenados en el hígado y músculos. Los demás son convertidos en grasa. Al tener un consumo excesivo de carbohidratos en comparación con las calorías que ocupamos al día, esta acumulación se vuelve anormal y puede ser perjudicial para la salud, trayendo enfermedades como la placa de la arteria coronaria o la diabetes, aparte de que las personas pierden ciertas agilidades de movimiento. Las caries. Al comer, parte de los azúcares y almidones se pegan a los dientes. Esto aumenta la producción del ácido que ataca el esmalte de los dientes y favorece la aparición de caries. Y por último, la hiperactividad, principalmente en los niños. Si se excede en comer muchos azúcares, dulces, pasteles, bebidas azucaradas, provocará un exceso de energía que de algún modo debe liberarse, causando que una persona tenga mayor movimiento, acciones impulsivas, un periodo de atención más corto y suele distraerse fácilmente. Espero te haya resultado útil e interesante la información que te hemos compartido hoy. Y no te olvides de tener una ingesta adecuada de carbohidratos en tu dieta diaria. Muchas gracias.